Mi gente, aquí estamos con otro video más de la serie que a ustedes les encanta, que es la serie de novedades. Son estos videos donde hago ver las cositas que van saliendo de AliExpress. Las cositas interesantes, obviamente no es que hago ver todo, simplemente lo que llama más la atención. Pero esta vez tenemos un caso especial porque vamos a ver dos cositas que todavía no se encuentran. Una no se encuentra en AliExpress y otra digamos que todavía no está en el mercado. Pero llama mucho la atención que la estamos viendo en las redes sociales, ¿no? En este caso les voy a hablar directamente que es WAL, la WAL Senior 2.0, pero de esa WAL hablaremos un poquito más adelante de lo que va el video. Hay cositas nuevas que han salido en AliExpress y hay otras cosas que ya tienen, digamos, su tiempo en el mercado de lo que es AliExpress, inclusive ya vendiéndose, revendiéndose en otros países, pero les voy a hablar en este video. ¿Ok? Porque me parece que llegó la hora de tocar esos temas. Antes de comenzar con lo nuevo, quiero hablarles de la afeitadora, porque he visto que hay 3 o 4 afeitadoras de motor vectorial en AliExpress y afuera, ¿no? En el mercado en general. Y es que al yo tener una aquí de motor vectorial, en este caso tengo la BGR, el modelo es 334. Sí, exactamente el 334, que es exactamente el modelo que está aquí. Este modelo de AliExpress, este que ven aquí en color azul, de la marca WMAR, es exactamente el mismo que el BGR, es todo igual, solo que aquí vean esta lámina, aquí trae los dientes intermedios y ese es el cabezal que trae la afeitadora, esta modelo 378 en BGR. Porque en el caso que está aquí, la 334, está aquí, no tiene los dientes intermedios. Hay que tener atención, esto ya depende de qué es lo que vas a buscar tú. Si te cambia o no, si la quieres especialmente con esos dientecitos, pues sabes que la WMAR de motor vectorial la trae, la BGR no la trae, la BGR trae esos dientecitos intermedios en las láminas en el modelo 378, en la que es roja, en la que le hace combo a la 001, pues muy conocida de VGR. Pero de ahí es la misma afeitadora que la que yo tengo aquí, que viene también con base de carga, que ya les voy a traer el revisado, por cierto. WMAR está aquí, la tiene en 3 colores, la tienen completamente color negro, azul y en rojo. Aquí la tienen en color rojo, aquí está en color azul, que ya la vieron, y aquí está en color negro. Y en realidad, le digo la verdad, me gusta más el color o el azulito o el color negro. En el color rojo se veía mejor lo que era la Clipper de WMAR de motor vectorial. Ya ellos han sacado otros colores también. Ve, aquí está la Clipper de motor vectorial de WMAR. Pero ¿qué pasa? ¿De qué les quería hablar yo de esta afeitadora? Ahora les hago ver que, por ejemplo, también está ahora esta afeitadora de motor vectorial de la marca, en realidad aquí dice Ateker, o yo creo que estas van vendidas por este vendedor que ya conocen, ¿no? Que se llama BRD, que también tiene sus cositas BRD Clip. En este caso, por ejemplo, te trae ya de por sí unas láminas aquí de recambio, vean, sea el cabezal aquí, que la cuchilla interna, base de carga también, por cierto. Es que no me inspira mucha confianza, a decir la verdad. El precio pues es el que es, no es barato tampoco respecto a las otras cositas que hemos estado viendo. Y pues 58 euros no es que sea caro, pero vean, es 66 con caja. Pero lo que pasa es que quizás es bueno, quizás es bueno. Es simplemente el hecho es que no conozco yo la marca pues para confiarme, porque veo este motor vectorial ahí que ya la he visto, ese motor, esta bobina pequeña, cuando tiene estos cablecitos, no recuerdo cómo se llama ahora, pues muy fino, no es igual a la afeitadora que les acabé de enseñar. Y por otro lado también tenemos la afeitadora de la marca Rosius y esta pues ya es algo un poquito de más valor, inclusive con menos precio. Y es que esta de aquí ya tiene un motor vectorial que se ve, pues ya vean aquí, ya se ve otra categoría. No respecto a la WMAR, sino respecto a la que acabamos de ver, esa marca Ateker. ¿Ok? Era para aclararles eso, ¿no? Si alguien quería mi opinión sobre esto, yo creo que esta de aquí o la WMAR que les enseñé son mejor que esa marca de Ateker y que el precio, pues vean, inclusive es hasta más bajo. Quería mostrarles ese 3 tipos de afeitadoras, de 3 tipos de afeitadoras de motor vectorial para darles mi opinión, ¿no? En el caso de que para ti no hay ningún problema, yo te recomiendo esta de aquí, sea la BGR que te enseñe o la WMAR que estás viendo aquí ahora. Y es que me parecen de mucha más calidad, sean los materiales que tiene de construcción, que ya también viene con base de carga. Es muy buena, no es ruidosa, ya tiene los dientecitos intermedios ahí, es buenísima y es algo pues muy recomendado. Y esto lo digo porque también existe la afeitadora de motor vectorial de la marca MRD y esa es un poco más cara, estamos hablando de 180 euros, cuesta algo así, no recuerdo porque en este momento no la encuentro. Vean que acabo de decir que no la encuentro y aquí está, sin embargo pues 176 euros, digamos que son como 80 euros y algo de más. Es buenísima, he escuchado buenísimas
reseñas, buenas opiniones, buenas críticas de esta de aquí, que es la misma que tiene StarCraft. He escuchado buenas opiniones y pues me parece buena y pues por el precio no lo discutiría. Pero yo pienso que no se alejaría tanto de lo que es la WMAR o la de la marca Rosius. Y mi gente, si es por precio, pues yo la que les voy a recomendar de motor vectorial es esta de la marca Rosius, ya que la he estado analizando un poco y pues me parece muy bien. Aquí tenemos una máquina que ya la había visto de unos mesecitos ahí. Esta máquina Uranus de la marca MRD. La verdad, nunca me atreví a traerla. No sabía qué tal iba a ser respecto, por ejemplo, a la Saber. Es mucho más barata que la Saber. Depende también si te encuentras una buena oferta o no. Vale 97 euros. La Saber, hablando de lo que es la MRD, que sería el modelo 90-4, el precio más barato que me ha aparecido aquí creo que ha sido 145. Si estamos hablando, por ejemplo, que tiene un motor, yo creo que tiene un motor menos fuerte que lo que es la 90-4 de MRD. Es pequeña. Aquí es que no hay mucha información tampoco en esta página. La palanca se ve cambiada respecto a lo que es la otra. La cuchilla, pues ahí no podría decir qué clase de cuchilla trae. Aquí hay una foto que se ve un poquito mejor. De que es buena, es buena. MRD ya saben que es calidad y también pues son cosas de... es muy buena. La marca hace cosas muy, muy buenas. Yo podría traerla tranquilamente, ¿no? Al canal. No es poco. También he visto que la gente está apoyando poquísimo al canal y pues eso pues me baja la moral para traer muchas más cosas aquí al canal. De momento les estoy haciendo solo estos análisis. Seguramente es buena. Yo de recomendar, MRD es una marca de calidad y por ende pues va recomendada a 100%. Pero vuelvo y repito, no sé si la traiga yo al canal. Ahí sí no les aseguro nada. Otra novedad que tenemos es la Yukai Mini Candy en color blanco. ¿Qué cambia esta Mini Candy respecto a la rosada y a la violeta y a la amarilla? Esta prácticamente es igual a la rosada y a la amarilla. Atención. Pero tenemos algo interesante. Y es que aquí, vean, aquí la cuchilla, aquí donde dice Fanteco, es color es cubierta en DLC. Si algo tenía la maquinita es que se calentaba un poco, ¿no? La violeta que yo tengo, que es la misma que la rosada, es porque la cuchilla que trae la superior, pues no trae ninguna clase de recubrimiento. Ok, para estar claro. ¿Qué otra cosa cambia? Nada, el color, que es color blanco. Mi gente, aquí hay un resorte, vean, que eso le trae la máquina y en el caso, yo creo que eso baja el calentamiento y el ruido. Pero a pesar que la maquinita ya es silenciosa de por sí, les trae ese resorte ahí de repuesto, ¿no? Vean cómo se ven los peines blancos, también bonitos. Aunque sí quisiera que la marca envíe el peine medio ya de fábrica, ¿no? O sea, que ya te venga en el paquete. Comprando en el paquete, que te venga el peine medio, porque el peine medio que tienen ellos es muy bueno. 81 euros con caja. El combo está a 144. Esto es calidad. Ok, yo no les puedo decir si para ustedes les resulta barato o caro. Esto es simplemente, yo les digo, calidad. Trae el destornillador y el cargador también. El cable, el cable funciona a través de USB tipo C. Ya en la cabecita es USB tipo C. O sea, el cargador funciona muy bien. Con eso yo cargo mi teléfono tranquilamente y hasta la computadora. Aquí está con la afeitadora también. La afeitadora también es muy buena. Vean las tres cositas de color blanco para quien le gusta. 177. Yo les digo algo, son cosas de valor. Son cosas muy buenas. Son cosas que son de calidad y pues esto ya ve cada uno. La marca WMAR, vean que no se ha quedado atrás para nada. Aquí tienen su modelo de motor externo de 8000 RPM con base de carga, la maquinita pequeña, palanca con clic. Se ve muy bien, se ve pequeña, parece, inclusive parece esta de la marca Gamma, que la verdad el modelo no recuerdo, es una que sacaron de color naranja. Se parece mucho a esta de aquí. No estoy diciendo para nada que es igual, simplemente digo que se parece. Lo que vi que tiene esta máquina bonito, vean que la parte de abajo, aquí donde se apoyan los deditos, tiene este diseño de la W para, serviría como antideslizante, ¿no? Para que no resbale la máquina. Tiene cuchilla híbrida, la cuchilla interna, vamos a ver si se ve, aquí está. No se ve bien qué cuchilla tendrá ahí. Vean lo que les digo, la parte de abajo, cómo es. Eso te sirve de antideslizante. Se carga a través de tipo C. Tiene dos velocidades, 7200 y 8000. Y la cuchilla interna, estos son los dientes que no logro a ver qué cuchilla tiene exactamente. Pues aquí se ve un poquito mejor. Parece ser que es el mismo modelo este de la Fanteco de Yukai, ¿no? Que esa fue la que lo trajo primero. Vean que tiene también linterna. Ok. Se prende de aquí la luz y aquí es para la velocidad. Vean, curioso esto porque el switch de encender está acá y acá tiene dos botones. Muy interesante. Vean, aquí está. Se ve pequeña la verdad la máquina. Se ve bonita también.
en 2 colores. Aquí algo interesante es que parece que trae los mismos peines que traen estas de motor vectorial, y eso sí sería un punto bueno bien grande, porque para mí esos son los mejores peines que hay hasta ahora. Cepillito de limpieza, y aquí trae unas cositas de colores que en realidad no sé qué sería eso. 123 euros. Coméntenme ustedes qué tal lo ven, si ustedes lo ven caro, si lo ven bien de precio. Háganme saber en los comentarios. También está el trimmer, 115 euros. A decir la verdad, sí me parece un poquito caro ya lo que es el trimmer. Sí lo veo un poquito caro. Por este precio yo creo que prefiero irme por el combito Yukai, el blanco que les mostré anteriormente. Bajo mi opinión. O inclusive por otras cosas. Ya 115, pues ya subimos el precio un poquito mucho. También tiene esta máquina de aquí de 9000 RPM, tiene este cuerpo, así como lo que fue Meisho M8F, esta que era así larguita, tiene ese cuerpo, pero de 9000 RPM, ok, con base de carga y todo, vean. Ya esto de aquí también son simplemente más novedades, más opciones, eso es lo que hay, ¿no? Ya es cuestión de gusto. Ya de aquí para allá yo creo que es cuestión de gusto. O sea, ya no sería tanta necesidad. La que sí me llamó mucho la atención de WMAR es esta que ven aquí, 9000 RPM, motor externo sin escobilla, se ve un diseño. Yo creo que está bien elegante este diseño. Vean, hasta la palanquita tiene aquí un detalle antideslizante. Yo la veo, la verdad, bastante elegante, y esto es en combo, vean. El trimmer 95, el clipper 113 euros y la afeitadora 86 euros. Wow, la afeitadora también está bonita. Vean el cuerpo como es ergonómico. Pero hasta aquí les digo, yo no puedo decirles más información de esto, pues porque obviamente no lo tengo, pues ya he usado estos motores externos, pero esta ya es hasta 9000 RPM, con un cuerpo por lo que veo es de metal, un parecido a lo que es la Lance Pro que yo tengo por ahí arriba. Eso es lo que hay, 113 euros. Esto de aquí yo dudo traerlo al canal. Lastimosamente con WMAR nunca he hecho colaboración. No sé, la marca, siempre lo he dicho en mi video, la marca no sé qué pasa, que no se hace presente por acá como las demás marcas que me han enviado todas sus cosas. Por ejemplo, están estas de aquí de Kemei, y es que 36 euros el clipper y 31 euros el trimmer. Y ya aquí tenemos algo, pues yo creo que, mi gente, el precio es muy bajo, o sea, bien bajo, y como quiera, no es tan mal que digamos, ¿ok? Respecto a 100 euros, 120, ya pues son como 4 veces más, y ahí sí hay que pensarlo 2 veces. Ok, aquí está Kemei que te saca estas maquinitas. Sí, no será lo mejor de lo mejor, pero de todas maneras al menos tienes para probar si quieres probar algo de estos motores externos. Y que puede ser por eso que tal vez la marca WMAR nunca se haya fijado en mí para enviarme algo, por el motivo de que yo hablo lo que es. O sea, yo digo, si algo está muy caro, pues yo lo digo. Si me vas a vender lo mismo que me vende la otra marca, Kemei o BGR, y le vas a subir el precio, yo lo digo. Es lo mismo, simplemente que le metes otro color y le subiste el precio. Pues yo lo hablo. Si ya la marca dice, no, a este no le mandamos porque está hablando eso, ya no es problema mío. Yo hablo lo que es de hablar. Si la marca le gusta, ya no es mi problema. No me vendo yo por un par de máquinas, la verdad que siempre he hablado lo que es, y eso es lo que caracteriza a mi canal. Por ejemplo, aquí está esta de motor externo, yo creo que es la misma que sacó también VGR, y esta de aquí, pues yo no sé hasta qué punto es la misma máquina que yo les mostré, que les acabo de mostrar, de que me en color verde fluorescente amarillo. Yo no sé hasta qué punto sea la misma, simplemente que la otra no tiene base de carga y esta sí, porque se ve exactamente igual. Y el precio, pues, vean, yo por la base, si cambio solo la base de carga, mi gente, ya pues ustedes están claros a lo que yo quiero decir, pues, ¿no? Simplemente que no lo quiero decir. Vean lo que tengo aquí. Para mí esta es la misma máquina que les acabé de mostrar de WMAR, y que aquí la tiene la marca BR de Clip, y simplemente la base de carga es diferente, y para mí es exactamente la misma máquina. ¿Qué les tengo que decir? Pues no lo sé, mi gente. Saquen sus conclusiones. Vamos a buscar algo interesante. Nos encontramos en la página de Yukai Max, que se llama ahora, y que han sacado una máquina nueva. Vean que aquí inclusive hay video, y es que esta maquinita se ven prometedora. Yo hace poco les había traído el link que estaba disponible para comprar en AliExpress, pero de momento pues lo tuve que, bueno, nunca lo quité, simplemente que la dejaron de vender. Le están actualizando la cuchilla, por eso que están demorando ahora un poquito más. Vamos a ver cuando me llegue, que estas sí las voy a tener, para ver qué tal. Y esto se ve muy prometedor, mi gente. Esto se ve pues de muchísima calidad. Ya es calidad las cositas que yo tengo.
Es que esta gente, yo digo esto porque esta gente como que cada vez y cuando van actualizándose más, a eso me refiero, ¿no? Cuando digo que son de calidad. Pero vamos a ver que lleguen, ¿no? Porque las últimas yokai que vinieron estaban bien, pero como que habían ciertas cositas de retocar, como para llegar a la perfección. Y estas son, vean, es que se ven ergonómicas, las cuchillas de yokai ya saben que tienen buen filo, las palanquitas las hacen bien hechas, las baterías que tienen estas máquinas son buenísimas y aquí se le cambia la tapita en la parte de abajo, no sé para qué. Los peines son muy buenos. Ojalá introduzcan el peine medio, pero vamos a ver. O al menos que lo vendan aparte disponible, ¿no? Ahí está el cargador. Lo que yo les comentaba, el cargador que es muy bueno. Y ahí está la mini candy anterior. Vean lo que les decía yo de la cuchilla. En lo que es la cuchilla que se vende en la Yukai mini candy blanca que está en AliExpress, ya trae una cuchilla de color negro. Y esa pues no permitirá el calentamiento. Bueno, ya tienen una idea de lo que era, ¿no? Entonces pues un diseño muy bonito, tiene una X ahí que se parece a la X de la que alguien me lo comentó también, la X de lo que es, lo que se llama X, la aplicación que se llama X, anteriormente se llamaba Twitter, ahora se llama X, ¿no? Y es muy similar. Pero vamos a ver aún otra cosa. Venimos aquí a la página en Instagram siempre, la página de Wall, y es que tenemos la nueva máquina de Wall Senior 2.0 y esto es una mezcla de lo que es Wall Senior con lo que fue la Wall Vapor. Yo tuve la Wall Vapor y he tenido también la Senior. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una combinación, creo que es justa. Yo creo que Wall lo tenía que haber hecho esto siquiera unos 3 4 años atrás. Pero bueno, siempre igual es una marca que de renombre y aunque si la ha hecho hoy en día, pues yo creo que va a tener un suceso increíble. He visto el precio que está acá en Europa y me parece un poquito como que más alto, mucho más alto de lo normal. 260 euros. He visto que para el continente americano está a 230. Yo creo que 260 euros, mi gente, es un buen dinero, digamos. No es un buen dinero. Vean la que aquí está. 8000 RPM con motor sin escobilla. Algo interesante que tiene, vean, dos modos. Es que tú puedes usarla con clic o sin clic. Hasta ahora creo que nadie lo había hecho eso y es buenísimo. Material es una Senior completamente de metal con la parte de arriba en color negro de plástico. Y es que la ergonomía Wall siempre yo he resaltado eso por cuanto he criticado a Wall, porque lo he criticado. Y lo que he dicho siempre, la ergonomía Wall es una de las mejores. En este caso ha mantenido la ergonomía, lo que ha necesitado el motor, la batería, la palanquita con clic, bueno, eso es opcional, ¿no? Para mí no cambiaba nada si le ponía clic o lo dejaba. Pero ya que tienes las dos opciones, es un puntazo. Las cuchillas, eh, en este caso, creo que tiene cuchillas cubiertas en DLC, la superior, pero lo importante es que ha dejado la ergonomía, le ha aumentado la batería y el motor tiene más fuerza. Yo creo que eso es lo que necesitaba igual y yo eso lo dije como 3 años atrás. ¿Ok? Si algún día la tendré, voy a colocar mi video cuando dije eso, para ver si he tenido razón en lo que he dicho. Así que mi gente, link de todo lo que he hablado en la descripción, alguna pregunta que me tengan que hacer, algún comentario, digamos, quieren agregar algo de lo que he dicho en este video, quieren decir también su opinión, ahí están los comentarios, para eso son los comentarios, mi gente, se reciben críticas buenas, mensajes, o sea, cada uno de su punto de vista, ¿no? Lo que no se reciben aquí son dolores de muela. Esos que vienen a botar sus malas vibras aquí en los comentarios. Esa gente no es bienvenida aquí. Aquí compartimos opiniones, cada cual dice lo suyo, cada cual dice lo que piensa, su punto de vista. Eso es bueno. Se abren debates, pues, buenos, sanos, ¿no? Pero no la gente que viene simplemente solo a hablar mal. Eso no es bienvenido aquí. Como siempre ya saben, nos vemos en otro video.